Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Empezaremos con otro tema. Este tema empezamos con lo que es la producción, salario, precio, ganancia y empleo. Este tema es parte de una serie de 4 temas convencionales a desarrollar referentes a la situación económica de nuestro país. El primero, sobre las finanzas públicas, el segundo relativo al comercio exterior, los cuales ya fueron editados. Ahora con este tercero, referente al sector real, se analizará la producción, el salario, los precios, la ganancia y el empleo, entre otros aspectos. Y el cuarto tema corresponde al análisis de la parte financiera y monetaria, ello con el propósito de que al final de estos temas se tenga un análisis integral y lo más completo para informar al pueblo mexicano sobre la realidad que se vive sin dejar de utilizar el método histórico dialéctico. Este tema tercero se sustenta en gran medida en el análisis que realizó Carlos Marx en el libro Salario, Precio y Ganancia, que como se verá más adelante se convierte en el hilo conductor que servirá para entretejer el análisis que hace Carlos Marx con el caso mexicano. Además quedará demostrado que el pensamiento científico marxista está vigente más que nunca y que es conveniente rescatar y usarlo como un instrumento de acción y de lucha para contrarrestar la ideología neoliberal neofascista. Avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre. Esta ideología neoliberal, despojada de toda ciencia, aún se encuentra asentada en las universidades tanto públicas como privadas, en el Politécnico, en las fábricas, en las instituciones públicas gubernamentales, en los funcionarios de la ultraderecha, en los sindicatos, en los medios de comunicación, en los investigadores orgánicos de utilería y probeta y sobre todo en los empresarios como Claudio J. González. Los Servige, la compañía como FEMSA, Bimbo, Chrysler, Nissan, Ford, Walmart, Televisa, TV Azteca y radiofusoras. Prensa escrita conservadora, el Reforma, el Universal, entre otros. Así como en asociaciones y organizaciones encubiertas y no encubiertas, empresariales, religiosas y sectas como el Yunque, los Legionarios de Cristo, los Jesuitas, el Opus Dei, que están en franca decadencia. Hoy el mundo capitalista está asistiendo a un tsunami donde la clase trabajadora está siendo unificada, organizada e integrada para luchar por sus derechos. Es de reconocer que existen limitaciones en los videos que vengo presentando, en el análisis y concreción, además de que mi voz no es la de un locutor y que cuento con una computadora y micrófonos chafitas. Sin embargo, la intención en sí es la de abordar la economía mexicana desde una óptica marxista, o por lo menos lo más retirada del pensamiento neoliberal, que todavía se encuentra en los documentos oficiales internacionales e internos del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, del Coneval, el INEGI y de ciertas fracciones de las cámaras del Congreso de la Unión. En sí, en todas las dependencias y entidades de los 3 niveles de gobierno, en las escuelas públicas y no se diga del sector privado. Adicionalmente, también se tiene la intención de abordar de manera concreta las condiciones materiales existentes que imperan en nuestro país, lo más cercano a la realidad, bajo el contexto de que el imperio, después de la crisis de 1973-74, 1981, 1994, 2008 y esta que estamos asistiendo, a una de las crisis más profundas, de la cual me atrevo a decir que ya no va a salir el sistema. Estamos presenciando la caída del neoliberalismo y la llegada de un mundo multipolar.
Esto significa un cambio inmediato de modelo de acumulación o de sistema económico, sino el amanecer para los países menos desarrollados como el nuestro dentro de un sistema capitalista. Los países de América Latina, África, Medio Oriente, Asia, que están luchando por cambiar sus condiciones y relaciones de dominación y poder a partir de una integración que conlleve a revertir su situación neocolonial que por siglos ha detenido su desarrollo. Es interesante y punto de reflexión geoeconómico político internacional el mapa de México, donde se observa que el partido de Morena, de ganar las próximas elecciones de Jalisco y Guerrero, tendría la cadena estratégica del Pacífico, como tiene ya la del Golfo de México. Además de que también los puertos del proyecto transísmico harán de nuestro país la puerta del mundo y la base de desarrollo. Es tema también de reflexión la conexión de ferrocarril que viene desde Canadá, pasa por Estados Unidos y llegará a México para conectarse al plan transísmico, por lo que el gobierno debe de participar e intervenir en ese proyecto. La lucha continúa y es permanente. Hay que arrebatarle a los prianistas el resto de los estados de la República Mexicana, principalmente los gobiernos de las fronteras del norte, que están protegidos por el imperio, que con la mano en la cintura le arrebatan el futuro de los ciudadanos de esos estados, como quitarle un dulce a un niño. En conjunto, los 4 temas serán la base para que posteriormente se siga haciendo análisis conforme también las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales, tanto al interior como al exterior, o se tenga que puntualizar por su importancia inmediata o que se tengan cambios que afecten en el futuro las condiciones de vida de los mexicanos. Punto número 1. La distribución de la riqueza o su equivalente de mercancías siempre ha sido un tema central en la literatura económica de los clásicos David Ricardo y Adam Smith, Carlos Marx, los neoclásicos Keynes y los neoliberales, entre otros. Por lo que para desarrollar este video dejaré las teorías burguesas y me enfocaré a utilizar la teoría marxista como una guía metodológica y científica. Iniciaré metafóricamente la distribución de la riqueza en México como un pastel, el cual se reparte entre 2 clases sociales principalmente, los capitalistas y la clase trabajadora, y el gobierno, claro, llevándose la mayor tajada del pastel, los capitalistas, dejando a los trabajadores y al gobierno de la 4T la menor parte, así como dejando sin invitación a la repartición del pastel a millones de mexicanos. En la gráfica de pastel se observa un cambio en el reparto de la riqueza. Ahora, en 2020, la clase trabajadora recibe una rebanada que representa el 29% del pastel, mientras que en 2018 solo recibió un pedazo que representaba 26% del pastel. En contraparte, los capitalistas han visto poco reducidas sus ganancias. Sin embargo, estos cambios en la distribución de la riqueza por la 4T significan apenas un pequeño avance, considerando que en 1976 la clase trabajadora alcanzó una rebanada de pastel equivalente al 40%. Mismo que se fue reduciendo durante los gobiernos neoliberales por la pérdida del poder adquisitivo del salario, como se refleja en la gráfica de barras del índice del salario general mensual durante el periodo neoliberal y su recuperación durante el periodo de la 4T. En este video también ahondaremos sobre los factores que inciden en el tamaño y distribución del pastel, de cómo se determina el pedazo de pastel de los trabajadores y de cómo influyen los instrumentos y equipo, la fuerza de trabajo y las materias primas utilizados en la fabricación y valoración
la jornada de trabajo, la productividad y por último la lucha que entablan estas dos clases en el reparto del pastel. El valor y el volumen de la producción de mercancías o Producto Interno Bruto e importaciones varían de año con año por las fluctuaciones de la población, la acumulación de capital, las fuerzas productivas del trabajo nacional, fenómenos climatológicos y otras como ahora la pandemia, siendo estos factores los más importantes. En el gráfico de líneas se observa cómo a partir de la pandemia y de la heredada estructura productiva destruida durante el neoliberalismo, el PIB o riqueza se redujo de manera significativa, empezando este año 2021 a reactivarse y continuar con la recuperación económica en el siguiente año de 2022. Línea morada. Por arriba de las expectativas de los conservadores, línea amarilla, para mejorar las condiciones materiales de vida de los que menos tienen. Por su parte, la oferta monetaria o cantidad de dinero necesaria para poner en circulación esta producción de millones de mercancías creciente varía sin cesar, por lo que los monetaristas miltonianos no deben de preocuparse. Lo cierto, al final de cada año y respecto a distintos años comparados entre sí, el volumen o la magnitud de la producción nacional podría continuamente variar. No es una magnitud constante, sino variable y no tiene más remedio que serlo. Con la pandemia la producción entró en un estado de hibernación, de estagnación, de letargo, con una estructura productiva destruida y desarticulada por los neoliberales, la cual asentó más la disminución de la riqueza, pero muy poco su distribución entre los capitalistas. Las inversiones privadas y públicas se detuvieron, los capitales emigraron o se fugaron hacia otras latitudes, lo cual se reflejó en la caída del PIB en 2020. Sin embargo, con las medidas de política económica social, de anticorrupción, de recuperación de lo robado al pueblo y en especial de las medidas de salud, además de las reformas constitucionales, en particular la energética, educativa y la laboral, se están empezando en este año a salir del letargo en que estaba la economía y la sociedad en su conjunto. Ahora lo relevante no es en cuánto debe de crecer la riqueza, como se empeñaban los neoliberales como argumento para cuestionar al gobierno de 4T, sino lo importante es en qué sentido y para quién. El Producto Interno Bruto por sectores económicos ha cambiado. Tenemos que en 1993 el sector primario participaba en la generación de la producción con el 4% del total, pasando a representar ahora en el primer semestre del 2021 un 3%. Por su parte, el sector secundario industrial disminuyó su participación al pasar del 38 al 30%. Y el sector terciario o de servicios aumentó considerablemente de 58 a 67% en el segundo semestre de 2021. Estos cambios en la estructura productiva del país significó cada vez una dependencia mayor alimentaria, de bienes intermedios y de capital para el desarrollo de la actividad manufacturera, energéticos, etc. El sector primario se fue transformando en 1993, la producción agrícola en ese año representaba el 57%, ahora en 2020 participa con el 65%. En contrasentido, la cría y explotación de animales ha disminuido su participación de 35 a 30%, respectivamente, lo cual preocupa a cualquier país que deje de atender una parte importante de la alimentación del pueblo para depender del exterior en este sector estratégico y prioritario. Durante el periodo neoliberal, el sector
industrial o secundario en nuestro país dejó de ser el sector fundamental para el crecimiento económico. En su lugar lo asistió el sector servicios o terciarios. La producción del sector industrial o secundario lo componen las actividades económicas de la minería, la industria manufacturera, la construcción, la electricidad y el agua y suministro de gas. Hoy la estructura productiva del sector industrial se sustenta principalmente en la producción minera, de la construcción y alimentación, las cuales en conjunto representan el 62% del total de la producción del sector. Ahora, en 2020, se presentan solo el 53%. Por su parte, la fabricación de equipo y transporte amplió su participación en el sector, al pasar de 4 en 1993 a 10% en 2020. Es preocupante que las actividades del sector secundario estén en manos de las transnacionales, además de que cada vez la estructura productiva está sustentada básicamente en los servicios, esto como resultado de la desarticulación de las cadenas productivas durante el neoliberalismo y la división del trabajo impuestas desde los centros de poder de Norteamérica y en particular de los tratados de libre comercio del padre de la desigualdad, Carlos Salinas de Gortari. Los antihistóricos y anticientíficos conservadores, aun cuando se centran en culpar al actual gobierno, la industria minera y de construcción empezaron a entrar en crisis previo a la llegada del estadista Andrés Manuel. Por su parte, la industria manufacturera, eléctrica y de agua y de gas se vieron afectadas por la estructura productiva limitada y desarticulada, la desaceleración de la inversión privada, la reforma energética peñista y la pandemia. Es un hecho que el sector servicios o terciario a través del tiempo sigue ganando mayor participación en la generación de la riqueza, lo que significó el abandono de sectores más importantes para el desarrollo de un pueblo y la de tener un país de rodillas. Sin riqueza que además fue entregada al gran capital por parte de los traicioneros de la patria. Hoy podemos observar en los gráficos que las actividades importantes dentro del sector servicios en 1993 destaca el comercio al por menor y al por mayor, los transportes, correos y almacenamiento y servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e inmuebles, tomando relevancia además de las actividades anteriores, las de servicios financieros y de seguros de los usureros de este país e información en medios masivos. Para este año y el próximo se espera que con la recuperación de los sectores y regiones económicas llegue el PIB al menos al nivel de 2018. Pero lo más importante es que la 4T lleve a cabo una reconstrucción y reestructuración de las actividades económicas que los neoliberales dejaron en el olvido por su baja rentabilidad y, en contraparte, entregaron en manos de los transnacionales los corruptos funcionarios las áreas más rentables. Así, la 4T debe de impulsar un mejor reparto de la riqueza entre los que menos tienen. Ahora, haciendo un análisis de la riqueza que generan las entidades federativas, tenemos que en 1980 y 2019 las entidades que redujeron su riqueza son Ciudad de México, Campeche, Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Durango y Tlaxcala, en tanto que Jalisco, Hidalgo y Nayarit mantuvieron en 2019 similar nivel de generación de riqueza que en 1980. Por su parte, el resto de las entidades aumentaron la riqueza de 1980 a 2019. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, además de ser un pésimo político, es un pésimo tecnócrata. Consideran que sus argumentos para que la Federación le otorgue mayores recursos solo por el hecho de que es uno de los estados que generan mayor riqueza y su ingreso per cápita
Sin embargo, Alfarín no presenta argumentos de cómo se distribuye esa riqueza generada y en qué condiciones materiales de vida se encuentra la población de Jalisco. Como muestra un botón, Jalisco en 2013 generó el 6.5% de la riqueza nacional y destinó de esa riqueza solo el 28.4% hacia la clase trabajadora, similar a los que distribuye de la que se distribuye a nivel nacional, como se observa en la gráfica. Lo que es preocupante si consideramos que más de 2/3 partes de la riqueza de Jalisco se distribuye entre los capitalistas. De esto no habla Alfarín. Cabe señalar que las cifras de INEGI que no están tan actualizadas, pero sirven como reflexión para dejar a Alfarín como un mentiroso. Retomando el hilo conductor de Carlos Marx en lo relativo a los precios, dice que es completamente cierto que si hoy anunciara un aumento en el salario, este aumento por sí solo, cualquiera que fuesen los resultados ulteriores, no habría cambio inmediatamente en el volumen de la producción. En el principio tendríamos un arranque del estado de las cosas existentes, y si la producción nacional antes de la subida de los salarios era variable y no fija, lo seguirán siendo también después de la subida. En el gráfico se observa que durante el periodo neoliberal la política laboral fue la de golpear a la clase trabajadora y su familia al reducir el salario real de manera sistemática y constante, y la precarización del trabajo, lo cual propició que el trabajador comprara cada vez menos productos básicos para él y su familia, es decir, que se redujeron las condiciones materiales de vida del pueblo mexicano. Además de que tuvo que trabajar doble jornada y precaria e incorporar a toda la familia, incluyendo los menores de edad, al proceso productivo para compensar en parte la pérdida del poder adquisitivo del salario real de un jefe de familia, dando como resultado la incorporación de millones de mexicanos a la pobreza. La pobreza de muchos genera la riqueza de los pocos, como dice George Novak en su libro La teoría marxista de la alienación. Ahora, con la 4T, encabezada por el presidente Andrés Manuel, se está avanzando en revertir la reducción real de los salarios, en mejorar las condiciones de contratación y prestaciones sociales y económicas, en restablecer la cantidad de empleos, en la integración nacional, regional y sectorial de la estructura productiva interna y externa, la generación de más mercancías, el aumento al consumo y la incentivación de la inversión a través de los programas sociales e indirectamente con los proyectos de inversión, buscando también conseguir que el salario real se recupere de manera gradual, como se observa en el gráfico, para que sea lo suficiente para mantener una familia de manera digna, como lo dispone nuestra Carta Magna. Asimismo, dadas las relaciones comerciales internacionales, se tenderá a seguir incrementando los salarios, para que se deje de utilizar el salario como un argumento neoliberal al decir que los bajos salarios son la mejor forma de competitividad de las mercancías mexicanas con las de los países del mundo, en particular con Estados Unidos y Canadá. Hoy la mayoría de las empresas en México siguen teniendo un pensamiento ladronzuelo, abarroteo, timorato, antihistórico, dialéctico, antipatriota, antisocialista, anticomunista, que solo en sus mentes retorcidas pasa. Si leyeran a Carlos Marx cambiarían su perspectiva, pero dudo que lo lleguen a leer y mucho menos a comprender, por lo menos en el rol que tienen dentro del sistema de acumulación de riqueza mediante la expansión y diversificación del capital. Pero dado que su mente abarrotera, su política de mentir, corromper y robar, con la complicidad de los gobiernos neofascistas, los llevaron a la entrega del país, al imperio, es decir, de los recursos de la naturaleza, incluidos los trabajadores, por unas monedas como Ricardo Anaya, que recibió 6.8 millones de pesos,
por dar su voto junto con otros antipatriotas panistas para la reforma energética peñista. Asimismo, los neoliberales optaron por una economía negra basada en la delincuencia. La pérdida del poder adquisitivo del salario de la clase trabajadora en México, desde la óptica neoliberal a nivel internacional, se sustenta como una ventaja comparativa en la exportación de mercancías, pagando los salarios más bajos del mundo a la clase trabajadora mexicana. Un obrero de la industria automotriz de Estados Unidos gana aún más que un obrero de la misma industria en México. La pregunta inmediata es: ¿cuál ventaja comparativa o competitiva? Más bien, ¿quién se apropia de la diferencia de los salarios? En este caso, la respuesta está en el grado de explotación de las transnacionales y empresarios que los gobiernos prianistas convalidaron con la firma del TLC, Tratado de Libre Comercio. La reforma laboral neoliberal, con la sumisión total de los líderes sindicales charros que antes y aún todavía obedecen a las organizaciones patronales, que pasaron ahora a ser serviles del imperio. Asimismo, desde la óptica los ideólogos de los neoliberales, con sus teorías burguesas, dejaron las fuerzas del mercado, el valor de la fuerza del trabajo y el resto de las mercancías. Este argumento en voz de Adam Smith, economista clásico, significa dejar a la mano invisible que regula el mercado laboral y de todas las mercancías. Por su parte, David Ricardo se cuestionaba en su época quién se beneficiaría con el liberalismo: España, Portugal, Holanda, Francia o Inglaterra. Claro que el más beneficiado era Inglaterra por el desarrollo de sus fuerzas productivas, en particular las navales, lo que abonó a la independencia de los países de América Latina, de España y de Portugal. La clave para elevar el nivel de vida del pueblo mexicano está en el desarrollo de las fuerzas productivas, pero en nuestro país, con los investigadores de probeta que tenemos como esclavos al servicio del gran capital, contribuyeron de manera deliberada a que siga el rezago en ciencia y tecnología al servicio del pueblo. Siguiendo con el salario, Carlos Marx comenta que si el capitalista le place alimentaros con patatas en vez de daros carne y con avena en vez de trigo, debéis aceptar su voluntad como una ley de la economía política y someteros a ella. O bien dice en otro texto sobre el liberalismo que si el capitalista pudiera hacer harina de los huesos de los trabajadores, lo haría para comercializarla, más o menos. Esas frases de Marx no están lejos del pensamiento retrógrado de los neoliberales y empresarios abarroteros de la actualidad. Pero aún así, habría que preguntarse por qué la voluntad del capitalista norteamericano de dar mejores salarios reales a los trabajadores difiere de las del capitalista mexicano de reducir los salarios reales de los trabajadores. Para poder contestar a esta pregunta, diría Carlos Marx, de manera sarcástica: un cura podría decirme que Dios en Estados Unidos quiere una cosa y en México otra. Y si le apremio a que me explique esa doble voluntad, podría tener el descaro de contestarme que está en los designios de Dios tener una voluntad en Estados Unidos y otra distinta en México. Indudablemente la voluntad del capitalista consiste en embolsarse lo más que pueda, y lo que hay que hacer no es discurrir acerca de lo que quiere, sino investigar su poder, los límites de este poder y el carácter de estos límites, por lo que sugiero, si pueden leer el libro La democracia en México de Pablo González Casanova, de la cual está editado por ERA, aun cuando es relativamente un análisis de la situación
que prevalecía antes de la década de los 70 en México, tiene la esencia para hacer un análisis actual de la situación, contiene el método científico y la metodología de la investigación. Ahora para los jóvenes sería un reto o un buen proyecto de investigación la actualización de este apreciable libro. Bueno, hasta aquí dejamos el primer tema que abordaré sobre el sector real. Nos faltan todavía unos 13 temas más. Entonces, la siguiente serie abundaré sobre otros temas. Bueno, me despido sin no antes darle las gracias a mi nieto, a mi esposa y también a ustedes por ver mis videos. Que estén bien. Hasta la próxima.